Capítulo 5. Atento a las instrucciones. En el gran salón, Aniceto nos esperaba con actitud hospitalaria. Largas filas de asistentes colmaban el inmenso recinto. Hombres y mujeres que aparentaban diferentes edades se encontraban en actitud de recogimiento, aunque no ocultaban su expectativa e interés. En el día de hoy, explicó nuestro orientador mientras se dirigía a Vicente de modo especial, escucharemos la palabra de Telésforo. Se trata de un viejo luchador del Ministerio de la Comunicación que ha solicitado la presencia de todos los aprendices del trabajo de intercambio entre nosotros y nuestros hermanos encarnados. Nos ubicamos en cómodos asientos mientras aguardábamos. Habían pasado unos minutos cuando Telésforo penetró en el lugar envuelto en las armoniosas vibraciones de la simpatía general. Aniceto se ubicó a su lado, junto con otros instructores alrededor de la importante mesa donde estaba instalada la dirección de la asamblea. Después de saludar a la numerosa concurrencia con votos de paz y exhortaciones en el sentido de dar cumplimiento a los respectivos testimonios redentores, Telésforo abordó el tema principal que lo había llevado hasta allí. Ahora, dijo con autoridad despojada de afectación, vamos a conversar acerca de las necesidades inherentes a la representación de nuestra colonia en los trabajos que se llevan a cabo en las esferas terrestres. Se encuentran presentes compañeros que han fracasado pese a las más nobles intenciones. También están entre nosotros hermanos ansiosos de colaborar en las tareas inherentes a nuestras actuales responsabilidades. Aludimos a las complejas actividades desarrolladas por el Ministerio de la Comunicación en el ámbito de los encarnados. Observamos en esta reunión a un gran número de los colaboradores de nuestro hogar que han visto frustradas sus misiones vinculadas a la mediumnidad y al adoctrinamiento, como también a muchos otros colegas que se aprontan para pruebas de esa misma índole en los círculos de la corteza terrestre. Nuestra repartición está promoviendo un considerable movimiento de auxilio a aquellos hermanos encarnados y desencarnados que han demostrado carecer de la debida capacitación para el servicio en la superficie del planeta. La tarea que nos compete es inmensa. Nos es necesario impartir nuevas enseñanzas a los efectos de la preparación de los habitantes de nuestra colonia.
teniendo en cuenta la relación entre los esfuerzos y los logros, sea en el presente o en el porvenir. Es indispensable socorrer a los que afrontan con resolución las profundas transformaciones del planeta. Las transiciones esenciales de la existencia en la Tierra encuentran a la mayoría de los hombres absolutamente distraídos en lo relativo a la realidad eterna. La mente humana se abre cada vez más para el contacto con las manifestaciones invisibles, en medio de las cuales cumple sus funciones, en un proceso de desarrollo. Hacemos referencia a la fatalidad evolutiva. Es nuestro propósito y más aún nuestro objetivo el auxilio a las criaturas terrestres, aunque las actividades de densas corrientes de incomprensión se opongan al acrecentamiento de nuestra intervención fraterna. No solo hacemos referencia a la ignorancia y a la perversidad, opera en tal sentido, aunque parezca contradictoria, una considerable cantidad de líneas del espiritualismo. Algunas de las escuelas cristianas nos combaten como si no estuviéramos junto al Divino Maestro. La Iglesia romana califica nuestra cooperación en la categoría de diabólica. La Reforma luterana, con sus variados matices, se muestra hostil a nuestra colaboración amistosa. También existen corrientes espiritualistas de elevado nivel educativo que censuran nuestra influencia. Pretenden que el hombre alcance la perfección de un día para otro, redimido rigurosamente por obra del golpe instantáneo de la voluntad, con prescindencia de un proceso metódico. Desde el terreno de nuestro conocimiento de la vida, no podemos condenarlos porque en la actualidad carezcan de la necesaria comprensión. El catolicismo romano tiene razones merecedoras de consideración. El protestantismo es digno de nuestra deferencia. Las escuelas espiritualistas han obtenido notables progresos. Todas las manifestaciones religiosas son sagradas. Cada uno de los movimientos superiores de educación espiritual es sagrado en sí mismo. Tenemos ante nosotros la incomprensión de los buenos, lo que constituye una penosa prueba para los trabajadores sinceros. Pues en definitiva no hacemos una obra aislada, sino que promovemos un movimiento liberador de la conciencia humana
en apoyo a la concepción religiosa del mundo. Ni los sacerdotes ni los representantes de los núcleos organizados, sean religiosos o filosóficos, perciben aún el espíritu progresivo de la revelación, en correspondencia con el alma del hombre. Las interpretaciones religiosas se elevan conjuntamente con la mente de la criatura humana. Muchas de las iglesias no comprenden que no debemos difundir la creencia en los tormentos eternos para los desventurados. Todos por igual deberíamos transmitir la convicción de que existen hombres infernales que crean infiernos para sí mismos. No podemos, por consiguiente, perder tiempo en el análisis de la tozudez ajena. Somos responsables de servicios completos de amplia proyección. Y como hemos dicho, el mundo desbordan de noticias sorprendentes relativas al progreso material. Se develan los sublimes secretos de la naturaleza en los ámbitos relacionados con el mar, la tierra y el aire. Mientras tanto, nos causan espanto las estadísticas sobre los crímenes humanos. La sofisticada perversidad de los asesinatos cometidos con fines bélicos va mucho más allá de lo conocido
en épocas anteriores. Los homicidios, los suicidios, las tragedias conyugales, los desastres sentimentales, las huelgas, las provocaciones revolucionarias de la indisciplina, la sed de experiencias inferiores, la inquietud sexual, las enfermedades desconocidas, inclusive la locura. Invaden los hogares humanos. No existe en país alguno suficiente preparación espiritual equiparable con el confort físico, en tanto que dicho confort tiende a incrementarse naturalmente. El dominio del hombre sobre el ambiente exterior que constituye su morada podrá seguir en continuo aumento aunque él no llegue a conocerse a sí mismo. Por eso, el cuerpo, satisfecho, habrá de poner al descubierto las carencias del alma. En la actualidad, vemos a la criatura terrestre amenazada por problemas graves, no solo debido a sus propias deficiencias, sino también a causa de la espontánea aproximación psíquica a la esfera vibratoria integrada por millones de desencarnados que, ansiosos por llegar, por lograr la reiteración de la existencia que menospreciaron, se aferran a la superficie planetaria sin la debida consideración a los designios del Eterno. En rigor, comprendemos asimismo que los servicios del Ministerio de la Comunicación en el mundo solo deberían desenvolverse dentro del terreno de la inspiración divina y dirigirse hacia los círculos terrestres, es decir, desde lo superior hacia lo inferior. Pero ¿cómo obrar en relación con los millones de enfermos y criminales que pululan en las zonas visibles e invisibles de la experiencia humana? ¿A través del simple culto externo, como pretende la Iglesia de Roma? ¿Por obra exclusiva de la fe, como pretende la Reforma protestante? ¿Por la mera manifestación de la voluntad, como pontifican ciertas escuelas espiritualistas? No podemos entonces circunscribir nuestras apreciaciones a un enfoque unilateral del problema. Concordamos con la reverencia al Padre, tanto como con la fe y la voluntad, pues son expresiones básicas para la realización divina del hombre. Sin embargo, no debemos olvidarnos del trabajo, pues constituye una necesidad fundamental para los espíritus. Dejemos que otros hermanos nuestros persistan exclusivamente
en las especulaciones teológicas, pero nosotros encaremos los servicios del Señor como es indispensable hacerlo. En la actualidad, la humanidad terrestre se asemeja a un gran organismo colectivo cuyas células, las personalidades humanas, se involucran recíprocamente en el desequilibrio dentro de un proceso mundial de reparación y de redención. Aquellos que cooperan con nosotros comprenden la magnitud de los pantanos donde se debate la mente humana. Los criminales se aferran a los criminales. Los enfermos se asocian a los enfermos. Debemos ofrecer al mundo los instrumentos adecuados para las reformas espirituales, instrumentos mediante los cuales se capaciten nuestros hermanos encarnados para una mejor comprensión del Espíritu de Cristo. Sin embargo, a tal efecto, necesitamos colaboradores que no especulen con las condiciones ni con las compensaciones, como tampoco con las discusiones. Nos referimos a los colaboradores fieles, aquellos que aspiran a la sublimidad del sacrificio y la renuncia junto al Señor. A esta altura, Telésforo interrumpió el desarrollo de la lección y al mismo tiempo que fijaba su mirada penetrante en la asamblea, prosiguió con un tono más elevado de voz. Quien no esté dispuesto a prestar servicio, busque otra clase de tarea. En el ministerio de la comunicación no se admite la pérdida de tiempo ni las experimentaciones enfermizas, pues acarrean graves perjuicios a los cooperadores incautos. En otros ministerios, la designación de los trabajadores establece con precisión quiénes son los colaboradores del Divino Maestro. Aquí, más que trabajadores, necesitamos servidores que cumplan sus funciones con buena voluntad. En ese instante hizo una pausa prolongada y pude identificar la fuerte impresión que había causado. Los presentes intercambiaban miradas unos con otros, embargados por una sorpresa indescriptible.